Bueno, ya saben que los que no, hoy sería la cuarta clase. Y ya no tendrían que faltar ninguna más porque ya pierden. A no ser que tengan certificado médico que se le agrega una clase más. Yo la misma situación, arquitecta, igual recién igual no pude. ¿Y por qué, si vos sabías que habíamos empezado, no venías a clase? Porque primero que adicioné a último rato la materia y Pero tampoco no pude, no tenía el acceso al grupo de WhatsApp. Y igual, pero como dice usted, ya no hay para faltas, nada de espacio, digamos. ya, ustedes saben que no me ven, todos son pretextos, porque el grupo de WhatsApp lo pueden conseguir en la misma facultad, porque incluso yo se los había pasado al centro interno para que se los pase a los estudiantes. Ellos habían creado uno y yo se los pasé para que lo pasen. Y ustedes tienen compañeros, no son nuevitos, y saben que pueden conseguir. Si no, no tuviera yo de un montón de personas más. Así que son pretextos. El hecho de que recién se agregaron me molesta aún más, porque sabiendo que querían cursar, no asisten, sabiendo que querían cursar, no asisten, por más que sean casos especiales. Es decir, que a último momento deciden, y aunque no hubiesen podido después ingresar, bien nomás hubieran podido asistir, ¿no? Como oyente. Entonces, para mí todos son pretextos. Cuando se tiene la intención, uno asiste. Así que no voy a tener consideración, ya saben. Y después van entrando por cuenta gota. Como mi tiempo, bueno, voy a empezar. Tienen pretexto siempre. Cuando estamos en clases presenciales, tienen pretexto del ómnibus, de una cosa, del otro. Y ahora también. Ya. Voy a compartir pantalla, quiero decir. Bueno, vamos a ver entonces ahora servidumbre predial. Servidumbre predial está en el Código Civil, en el artículo 255 a 290. Habla sobre servidumbre predial. A ver, no sé quién está porque no lo puedo ver. ¿Alguien puede encender su cámara?
¿Alguien puede encender su cámara? Cualquiera puede encender. Ya, gracias. Ya, entonces voy a preguntar a Gabriel. A Gabriel Yaza. ¿Qué entiende por servidumbre predial? Buenos días, arquitecta. Sí. La verdad, no sabría decirlo, ¿no? A menos, bueno, está acá el concepto, pero personalmente no lo sé, ¿no? Ya. Bien. ¿Alguien lo podría decir? Carlos Sandoval Ulloa. Yo tengo, hermano. A ver, Bruno Delgado. Servidumbre predial, tengo entendido que es cuando se da una figura cuando un propietario de una extensión de tierra hace uso del vecino, del colindante, por ejemplo, como sendero o camino, o para uso, digamos, de alguna fuente de agua o algo. Entonces esa figura normalmente se da en extensiones de lo que es el campo o la área rural. Bruno, vos has sido mi alumno de esta materia ya, ¿no? Así que debería. Hace un tiempo, pero no pude hacer el práctico final. Ajá. Lo retomé De recién. acuerdo. Por eso te digo, ya deberías saberlo de todas maneras, ¿no? Bien. Bueno. La servidumbre predial consiste en la carga impuesta a un predio, sobre un predio, para utilidad de otro predio que pertenece a distinto propietario. Esa es la definición. La carga impuesta a un predio sobre otro predio para utilidad, ¿no? Y que pertenece a distinto propietario. Es condición fundamental, pues que entonces existan dos propietarios diferentes. No puede haber servidumbre sobre dos predios del mismo propietario. Porque si ambos son dueños, no puede haber esa servidumbre. Uno se llama entonces el fondo dominante y otro se llama el fondo sirviente. El fondo que es dominado se llama fondo sirviente. La noción de predio dominante y de predio sirviente puede comprender a uno o a más fondos, ¿ya? Porque uno puede grabar a varios o varios pueden grabar a uno, indistintamente. Entonces, la noción de predio dominante y de predio sirviente comprende a uno o varios predios. Puede haber servidumbre a favor de varios predios o varios predios pueden estar grabados a favor de uno. ¿Por qué dice grabado? Porque la servidumbre es un derecho real. Es un derecho real, por consiguiente, cuando existe servidumbre, debe inscribirse en los títulos de propiedad, quiero decir, debe no inscribirse en los títulos de propiedad necesariamente, pero sí debe
haber una inscripción en derechos reales, es decir, la propiedad está grabada por ese derecho real y eso tiene que inscribirse en la Oficina de Derechos Reales. Porque la servidumbre es un derecho accesorio al terreno de manera inseparable. Es decir, que no es un derecho de la persona, sino del terreno. De manera que, aunque se venda, aunque se cambie de propietario, la servidumbre persiste. Hay diferentes tipos de servidumbre. Las servidumbres más conocidas son las servidumbres de luces, de vista, de paso, la servidumbre de desagüe, la servidumbre de no elevar edificación. Las servidumbres de vista son en una ciudad, cuando se vive en una ciudad, las servidumbres de vista son ineludibles porque ya están incluso contempladas dentro de los códigos al aprobar que la separación de ventanas con simplemente 2 metros. Con 2 metros sabemos que vamos a ver al patio del vecino. Aunque nos separemos 3 metros, abrimos 4 metros, 5 metros y abrimos una ventana y estamos en un segundo o tercer piso, vamos a ver al patio del vecino. Entonces, las servidumbres de vista son, digamos, legales. Aquí ya no sería una servidumbre, digamos, para ser grabada, pero sí existe. De hecho, existe. Aunque ya no es una carga impuesta legal, quiero decir, pero de que existe, existe. Las servidumbres de paso, sí también pueden existir, pero con la urbanización estas ya no son tan comunes. Lo mismo las servidumbres de desagüe puede que puedan existir en algunos casos, sin embargo, dado que cuando se planifica esas situaciones se las trata de contemplar dentro de la planificación. Lo mismo pasa con la servidumbre de no elevar edificación. También en la planificación se pasan todas las instalaciones eléctricas, por ejemplo, por lugares donde, por las calles, para evitar esta servidumbre. Bien. Entonces, para hacerlo gráfico, las servidumbres de paso, por ejemplo, o cualquier tipo de servidumbre, para hacerlo gráfico, dice que, por ejemplo, tenemos, voy a buscar este color que es más brillante, tenemos, por ejemplo, una vía pública, y tenemos un terreno que da sobre esa vía pública. Vamos a suponer que acá hay un vecino. Bueno, acá hay otro terreno también, ¿no? Terreno A, terreno B, terreno C, terreno D. Entonces, este vecino, todos los que están sobre la vía pública, pues tienen acceso directo hacia la calle.
o hacia el camino. Entonces, ¿qué pasaría con estos? Con estos dos o con todos los que están adentro, que no tienen un camino. O sea, ahí se usa, si no existe un camino vecinal, se usaría este concepto de servidumbre real, porque es un derecho, el derecho al acceso, ¿no?, a la vía pública. Es un derecho que tenemos, no podemos estar enclaustrados. Entonces, la servidumbre de paso nos permite acceder a la vía pública a través de un paso hacia él. Entonces, este se convierte en el predio dominante y este se convierte en el predio sirviente. Entonces, este sería el predio sirviente. Este también podría ser predio dominante y usar este mismo camino para salir. Incluso pueden haber situaciones donde este sería un predio dominante, este sería un predio sirviente, ¿no? O este, vamos a suponer que sale por acá, y este es el predio sirviente. Entonces, este es el predio dominante de este, B, que también es a la vez sirviente y dominante, sirviente del predio D y dominante del predio A. Es decir, las situaciones pueden ser muy diversas dependiendo de la ubicación. El hecho está en que el que usa, el que se sirve como paso, que se convierte en predio dominante. Y aquel que tiene que permitir el paso se convierte en predio sirviente. Como dije, las situaciones pueden ser diferentes y puede transformarse, como dice acá, ¿no?, que puede haber servidumbre a favor de varios predios, ¿no?, como en este caso que puse 2, o varios predios pueden ser grabados a favor de uno. En el caso que, por ejemplo, hayan varios predios, como puse acá, a favor de uno. Este está grabado y este está grabado a favor de él. Ya. Vamos a ver entonces las servidumbres de luces. Las servidumbres de luces es cuando nosotros permitimos que haya una ventana hacia nuestro predio. Lo mismo pasa con las servidumbres de vista, aunque les dije que las servidumbres de vista existen, de hecho, al vivir en la ciudad. Nosotros, cuando abrimos una ventana, sí, ya les dije, vemos. Es más, existiendo aún una calle, tenemos la visión al vecino del frente perfectamente. Sin embargo, como les digo, esas son servidumbres legales, ¿no? Por el hecho de vivir en una ciudad. Ahora, si nosotros tenemos un terreno, ¿no?, y tenemos una pared, y ahí abren la ventana del vecino, si nosotros permitimos esa ventana para recibir luz o para recibir vista,
si la permitimos y la dejamos, automáticamente pasado cierto tiempo y si nunca hicimos oposición, pues de hecho se va a considerar una servidumbre. Porque, como dice el dicho, quien calla otorga, dice, ¿no? Y eso en legal se traduce así. Son servidumbres de hecho, de facto, si no hacemos oposición. Las servidumbres de paso ya las comenté. Las de servidumbre de desagüe se traduce en un paso, sí, pero de un canal o de una cañería que pasa por el terreno. Entonces, a veces no es necesario que pase. También, por ejemplo, puede ser un canal que abierto o puede ser que esté subterráneo. Sin embargo, para que exista servidumbre de desagüe, digamos, que esté oculta, debería ser, es decir, no pueden haber servidumbres ocultas, ¿no? Si es que existe algo bajo tierra, debería ser dado a conocimiento, lo que no pueden haber servidumbre oculta. Y la servidumbre de no elevar edificación, que si bien no está explícitamente nombrada en el Código Civil, sin embargo, también es una servidumbre, como les dije, que se da sobre todo con los cables de tendido eléctrico, pero también se da con edificaciones. De hecho, como hay dentro del Código Civil un artículo que puede darse esta situación, es decir, de tener un terreno y poder, si bien no se da mucho porque poco permiten, vamos a suponer que tenemos un terreno y tenemos este es el límite del terreno y hay alguien que está entrando, bueno, no importa. Y vamos a poner lote A, lote B. Construye, ¿no? Y quiere, como le digo, es una situación muy rara, está contemplada en el Código Civil, no la he visto nunca, en la realidad no la he visto nunca, puede hacer uso del espacio aéreo del otro vecino. Es decir, puede hacer uso de este espacio aéreo, ¿no? Esta situación está contemplada, no me acuerdo si en el artículo 201, o en qué artículo, pero voy a buscar, pero nunca se da. No se da. Es decir, fíjense aquí, en este caso, es lo contrario. No se puede elevar edificación. Es lo contrario. Porque hay, claro, disculpen, aquí lo que le decía yo, es que si yo tengo esta situación, ya yo me he puesto implícitamente la servidumbre de no poder elevar esta mi edificación, ¿no? Porque ya yo he vendido mi espacio aéreo.
Entonces, de hecho, es una situación muy rara que prácticamente no se da, muy rara, pero está la posibilidad, está abierta esa posibilidad. Hay servidumbres de no elevar edificación que, aunque no estén dentro del Código de Urbanismo y Obras, porque la planificación por ahí no llegó hasta ahí o no tomó en cuenta, pero por ejemplo, en los aeropuertos. Los aeropuertos tienen por ley los reglamentos de aeronavegación, desde el borde desde la cabecera de la pista de aterrizaje, se tiene más o menos 12 metros de altura, 12 metros de altura, ¿no? Entonces, si yo estoy al frente, yo no puedo construir nada que sobrepase esos 12 metros de altura, porque el cono de aproximación del avión es ese. Entonces, en este cono de aproximación, las construcciones tienen esa altura máxima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es una servidumbre de no elevar edificación, aunque no diga cerca de Birubiru, no abre, pero claro, por eso es que cerca de Birubiru las construcciones deben ser bajas, ¿no? Deben haber una baja densidad y baja altura de edificación, 6,50 metros como máximo. Ya digamos, en este caso, aunque no debería, ¿no? Debería ser una zona protegida, sin embargo, las construcciones clandestinas que hay no deberían elevar igualmente, no por el Código de Urbanismo y Obras solamente, porque está, como les digo, zonificado así. Esta es una zona de baja ocupación y baja densidad y baja altura de edificación, ya está contemplado en el código. Pero es precisamente porque ya existe esa servidumbre de no elevar edificación, para evitar que cualquier antena, cualquier construcción sea peligroso y choquen los aviones. Lo mismo pasa aquí en el aeropuerto del Trompillo, que aunque el código no contempla, no lo contempla esa zona como aeropuerto, porque eso está desde que se hizo Birubiru, eso debería haber salido. Hay una oposición de misma Sana, porque no quiere salirse, aunque el compromiso en el año 70 y pico, 77, cuando se cayó el avión en el estadio y hubo tantos niños y personas que fallecieron quemados, fue ahí que se vio la necesidad de sacar el aeropuerto de la ciudad, y eso que en esa época todavía la ciudad no llegaba más allá del tercer anillo. Sin embargo, ahí se vio la necesidad de, ya era un peligro para la ciudad, y sacar el aeropuerto, y por eso con la ayuda del gobierno de Japón, se construyó el aeropuerto de Birubiru. Sí, todos los vuelos se fueron allá, sin embargo, como todavía existía los pilotos civiles, estaban ¿cómo se llama? Lo de los militares, ¿no? A la Fuerza Aérea, y ahí entonces
se agarró a Asana y tampoco quiso salir, ¿no? Porque como los otros no se los podía sacar a los pilotos privados, es decir, sí, se los podía sacar, pero faltó fuerza municipal para sacarlo, con los militares no se podía también hablar, porque ellos se aferraron ahí. Así que también Asana quedó ahí, ¿no? Haciendo sus vuelos internos, supuestamente. Y hasta el día de hoy que no se lo sacan. Y ahora el peligro es peor, ¿no? Porque antes solamente tenía, como digo, había una baja densidad en esa zona y por el otro lado, por el lado sur, no había problema. Sin embargo, ahora la ciudad ya no llega hasta el tercer anillo, llega hasta el octavo anillo y la densificación es grande en esa zona. Sin embargo, siguen habiendo vuelos ahí. Entonces, Asana sigue insistiendo en su servidumbre de no elevar edificación en esa zona, y por eso es que cuando uno hace un edificio en la zona sur, cerca del cono de navegación, ¿no? La pista está más o menos, vamos a ver si eso es la ciudad, esto es, no me acuerdo, creo que la pista primero, segundo, vamos a suponer que este es el segundo anillo, creo que está así, la pista, en este sentido. En ese sentido está. Entonces, en este cono, vendría a ser así, ¿no? Y en este otro cono no debería haber edificios, ¿no? Como le digo, este cono no está regulado en el código, pero cuando hay un edificio hay que consultar nomás a Asana, porque si no, Asana se opone y se opone a la altura. Entonces hay que consultar hasta dónde puede llegar mi edificación y si está dentro de su cono, porque si no, Asana hace problemas, hasta puede llegar a paralizar un edificio, ¿no? Como ha sucedido alguna vez, cuando no se tenía esa información. Ahora ya se sabe. Al principio, como le digo, cuando empezaron a hacerse, a partir del 91, cuando el código permite las edificaciones en altura, el 92 empiezan a construirse en esa zona sur algunos edificios, porque era la zona que estaba más interesante, ¿no? Con lotes más grandes, nivel socioeconómico más alto, y que Petrol todavía no había despuntado como zona atractiva para los edificios. Entonces ahí se empiezan a hacer algunas torres, y ahí salta Asana, ¿no? De que verificando que si ese edificio que se iba a construir estaba en su cono. Entonces, a partir de ese momento es que se empieza a tener cuidado porque, como digo, se aprobaron 1 o 2 edificios en el cono, sin saber, digamos, de esta norma de Asana, que no estaba, de esta norma de navegación. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una servidumbre de no elevar edificación. Lo mismo pasa con el tendido eléctrico de CRE, ¿no? Es decir, el tendido de alta tensión, desde donde traen la energía eléctrica hasta las plantas de distribución ya de CRE, esas son
no se puede, no son líneas que se las puede cortar, porque no se puede perjudicar a toda una región, porque no es perjudicar a un barrio en este caso. En este caso son líneas de alta tensión que vienen de las fuentes de energía, de las plantas generadoras de energía, y que vienen a la ciudad. Entonces, en muchas zonas, por ejemplo, en la zona del Vallecito, de acá de la zona norte, donde todavía hay terrenos, o habían terrenos que no estaban urbanizados, entonces la línea eléctrica pasa y habían terrenos, pues, de propietarios que todavía no habían urbanizado. Este caso, por ejemplo, es un caso que yo lo conozco porque era un terreno más o menos de, no me acuerdo si eran una cosa de 2, 3 hectáreas, que donde se proyectó la sede campestre, social, deportiva de la Cámara de Empresarios, no recuerdo, era una cámara así. Y compraron este terreno, pero estaba en una zona que por ahí por el Vallecito, donde está la Universidad Católica, pero todavía esa zona estaba en algunas partes urbanizada, sí, pero en otras todavía no habían urbanizado, no habían parcelado, digamos. Entonces, justo acá, bueno, había calle, y el terreno quedaba ahí. Y no se dieron cuenta que por ahí pasaba el cable de alta tensión. Entonces se hizo el proyecto y cuando se vio, tenía el derecho de paso, pues esta línea no se podía construir. Entonces prácticamente el terreno quedó inservible. Bueno, seguramente ahora ya ha pasado esto muchos años y seguramente se ha urbanizado dejando por ahí una calle, ¿no? Y los lotes, bueno, no sé, o lo habrán hecho los lotes, no sé, cómo les digo, ya en la urbanización, cómo lo habrán hecho los lotes, pero de hecho, ¿qué pasaría acá, no? Cuando se urbaniza, entonces hay que plantear una calle para absorber esa servidumbre de no elevar edificación y que no queden los lotes inservibles. Bueno, ¿entendieron lo que era una servidumbre? Bueno, no entendieron. Bueno. Ya, entonces hay diferentes clases de servidumbre. Estas son lo que habíamos dicho, en estos son tipos de servidumbre, ¿ya? Servidumbre de luces, de vista. Pero las clases de servidumbre pueden ser continuas, es decir, cuando se ejercen sin un hecho actual del hombre. Si una servidumbre continua es como, por ejemplo, una ventana. No se necesita, está ahí, está continuamente ahí. Una servidumbre discontinua es cuando para ejercerla se necesita de un hecho actual del hombre. Es decir, que, por ejemplo, una servidumbre de paz no está todo el tiempo pasando, sino es cuando sí así se lo necesite. Una servidumbre aparente es cuando se anuncian por signos exteriores, por ejemplo, un camino, una ventana, son signos aparentes, un canal. Signos no aparentes cuando no hay signos visibles que los revelen. Por ejemplo, un acueducto, un gasoducto, no hay signos visibles, están bajo tierra. Un gasoducto generalmente
está bajo tierra, está enterrado. Hay algunas partes que puede estar suspendido, elevado, pero generalmente está enterrado, no hay un signo visible. Entonces una servidumbre puede ser continua y aparente, o puede ser continua y no aparente. O las discontinuas generalmente son aparentes. Para que se constituyan unas servidumbres, pueden ser de tres formas. Pueden ser voluntariamente, por mandato de ley y por usucapión. Voluntariamente. Voluntariamente son servidumbres voluntarias cuando por contrato o por testamento pueden adquirirse cualquier clase de servidumbre, ya sea de luces, de vista, de desagüe. Si yo tengo, por ejemplo, una construcción, si yo tengo un terreno y tengo un inmueble en ese terreno, y ya sea por contrato o por testamento, se vende o se hereda una parte del inmueble, ¿no? Puede ser, voy a poner uno, puede ser dos inmuebles contiguos, como dice acá, dos inmuebles contiguos al vender uno de ellos. Yo voy a poner uno solo, pero también puede ser acá, ¿no? Puede ser que tenga un inmueble aquí, ¿no? Y decido vender uno de ellos, ¿no? Y decido vender uno de ellos. Vamos para hacerlo más grave. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, tengo esta edificación. Y vendí este inmueble, el azul. Entonces, al vender este inmueble, por ejemplo, tengo una caída de agua a mi terreno, al terreno que me quedó, por ejemplo. Entonces, aquí hay una servidumbre de desagüe. Hay una servidumbre de desagüe. Entonces, por contrato o por testamento, o por ejemplo, acá hay una ventana. Entonces hay una servidumbre de luz o de vista. Entonces, por contrato, por testamento, pueden adquirirse toda clase de servidumbre, de luces, de vista, de desagüe, y se considera como título la existencia de un signo aparente. Aquí, fíjense, esta palabra es importante. Un signo aparente de servidumbre. Aquí el signo aparente, pues, es el techo o la ventana. Establecido por el propietario de dos inmuebles contiguos al vender uno de ellos. Al vender uno de ellos queda, salvo que se exprese lo contrario en el título de compra-venta. Si yo compro este inmueble, vamos a suponer que al revés, si yo, este es el inmueble que no se vendió y yo estoy comprando este, pero yo lo compro el inmueble, este inmueble, y estoy viendo que está el signo aparente de mi caída de agua, ¿no? O de la vista. Estoy aceptando, de hecho, de facto, estoy aceptando ese signo aparente
de servidumbre. Estoy entonces aceptándola prácticamente voluntariamente la servidumbre, salvo que se exprese lo contrario en el título de compra-venta. Para que no exista esa servidumbre, yo debo, en el título de compra-venta se debe poner expresamente que esa ventana, que esa caída de agua no es una servidumbre, no se acepta como una servidumbre y que el propietario debería eliminarlo en un plazo perentorio, ¿no? En el título se puede poner el plazo de cuánto tiempo se le da para que elimine esa servidumbre. O también puede poner cuando, bueno, no digo un tiempo determinado o cuando lo requiera el predio sirviente, ¿no? Pero debe estar colocado, ¿no? Así textualmente, a requerimiento expreso del predio sirviente. Entonces, debe estar. Y esa servidumbre, entonces, como los títulos están en derechos reales, no nos olvidemos entonces que si existe la servidumbre, queda registrada en derechos reales. Y si el otro lo ha aceptado tácitamente, con el tiempo la vende, esa servidumbre queda con el terreno, queda con la construcción. Por eso digo, no es la servidumbre va con el terreno, no va con el propietario. Es un derecho accesorio al inmueble. Por mandato de ley, son las servidumbres forzosas o las servidumbres administrativas. Por sentencia judicial se puede construir servidumbres de paso. Las servidumbres de paso son servidumbres forzosas si no existe un acuerdo entre partes, si no se pueden hacer voluntariamente. ¿Por qué? Porque una ventana yo la puedo hacer cerrar. No es forzosa una ventana. Una servidumbre de vista, una servidumbre de luz, no es una servidumbre forzosa, porque el otro predio, el otro inmueble puede funcionar sin esa ventana, ¿no? Es decir, quedará el ambiente oscuro y le buscará una solución donde abrir una ventana, aunque sea a través de una claraboya, pero tiene solución. Sin embargo, un paso, es decir, poder salir hacia la vía pública y no quedar enclaustrado, eso no puede ser, ¿verdad? No, nadie puede, se le puede negar el derecho a la libre circulación. Entonces, si no hay un acuerdo voluntario, se la puede hacer a través de una sentencia judicial, es decir, a través de un juez que va a determinar que se le obligue a dar ese paso al predio sirviente. Ese mandato judicial no es gratuito, tampoco constituye en un alquiler ni en una venta. ¿Ya? Ojo, no es un alquiler ni en una venta, pero no es gratuito. El juez en su sentencia va a dar un precio de lo que debería pagarle al predio sirviente en cuanto a una compensación, ¿no? Una compensación. Puede ser anual, no sé, ya el juez lo determinará. Son servidumbres legales también, no solamente las dictadas entre dos personas civiles, digamos, sino también las servidumbres legales dictadas por las autoridades administrativas
por interés de utilidad pública. Por ejemplo, para el paso del tendido eléctrico, para el paso de oleoductos, gaseoductos, etc. En este caso son servidumbres administrativas y no las determina un juez, sino las determina una autoridad administrativa, por ejemplo, la alcaldía, a través de una ordenanza o una ley autonómica municipal, o la gobernación a través de una ley autonómica, o el Estado a través de un decreto, una ley, cuando se necesita pasar, por ejemplo, oleoductos que pasen por diferentes departamentos para llegar, por ejemplo, a la Argentina, para llegar al Brasil. Entonces no va a pasar solamente por un departamento, entonces ahí se necesitaría, si pasa por 2 o 3 departamentos, pues se necesitaría una ley a nivel nacional. Si pasa solamente por un departamento, pues sería solamente departamental, y si es dentro de la ciudad, sería una ley municipal. Yo les hago el ejemplo de una vez que se dio el caso en Santa Cruz, en el año más o menos 2006, donde había un canal, no sé para qué lado en este momento, no me acuerdo, porque la leí, la verdad, pero no me acuerdo. Y la he querido buscar y también no la encuentro, pero sí tuve conocimiento de esa. Había un canal que de desagüe, que se hizo, no me acuerdo cuál canal era, por eso digo, estoy realmente, lo conozco el caso, pero no lo ubico en el espacio físico. Lo conozco de oídas porque... Pero este canal llegaba, bueno, y se perdía, ¿no? Se perdía en la ciudad, ya en el campo, ¿no? No me acuerdo si era Canal Guapilo, no me acuerdo cuál era. Pero se perdía, llegaba hasta la zona urbana y ahí se abría en diferentes, se abría, ¿no? Se extendía, digamos, se insumía en la tierra directamente. No llegaba a ningún lugar, no llegaba a ninguna laguna de oxidación, no llegaba a ningún río ni nada. Se extendía en la tierra. Pero ¿qué pasó? Que la ciudad creció, ¿no? Ya dejó al cuarto anillo, creció y empezaron a haber construcciones y empezó a inundarse todas estas partes. Entonces la alcaldía se vio obligada a continuarlo el canal para impedir que estas zonas se inunden, porque como les decía, el agua se extendía a su ritmo, nomás de acuerdo a la pendiente del terreno, donde se canalizaba, donde podía canalizarse. Entonces, para canalizarlo ya e impedir que se extienda e inunde, ahí no tuvieron problema en la parte urbanizada, en la parte que ya estaban los loteadores que habían asentado o habían hecho loteamientos, porque por supuesto si hubiera sido urbanizado ya dentro de la urbanización hubiese estado ese canal, pero como ustedes saben muchas zonas son invadidas por autolotamiento, loteamiento, en fin. La ciudad de Santa Cruz se ha prácticamente, no puedo decir un 70%, pero sí hay un porcentaje bien grande de la y el loteamiento. Autoloteamiento y loteamiento. Bueno, el asunto es que llegó el momento en que el canal ya no podían, digamos, abrirle la avenida porque ya esto era una propiedad privada y no estaba urbanizada. Era una quinta, no estaba urbanizada, pero el canal llegaba ahí.
Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer una servidumbre forzosa administrativa, dictar una ordenanza. En esa época, 2006, todavía no habían las leyes autonómicas, entonces fue a través de una ordenanza municipal, dictar una ordenanza donde se declaraba una servidumbre de paso de canal, ¿no? Prácticamente acueducto. Una servidumbre de acueducto. De esa manera pudieron continuar el canal hasta llegar a donde se volvía a extender, o la verdad que no sé, por eso digo, el caso lo conocí porque yo estaba trabajando en la alcaldía, pero cuando busqué la ordenanza no la encontré. Dije, la voy a pedir, y esas cosas que por un motivo u otro no se va olvidando, no la pedí, pero sí la voy a buscar. Un día, digo, la voy a buscar para tenerla bien clara. ¿Cómo quedó esto? ¿Cómo queda esto? Obviamente, cuando se urbanice, cuando este señor, si es que ya no urbanizó después de tantos años, probablemente ya urbanizó, cuando se urbanice, esto va a pasar a ser vía pública. Aquí se va a continuar con la avenida seguramente, y entonces esto, la ordenanza va a dejar de tener efecto porque esto pasa a ser vía pública, es decir, va a ser parte de la cesión de área obligatoria que todo urbanizador tiene que ceder a la alcaldía para calles, avenidas, plazas, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser parte del 40% y entonces ya se elimina la servidumbre y pasa a ser simplemente una avenida con su canal, como se hacen todas las avenidas con canales, ¿no? Al medio. O sea, ahí ya deja de existir esa servidumbre. Y la servidumbre es por usucapión, es decir, por destino del propietario o por usucapión. Las servidumbres aparentes se pueden constituir por usucapión. Ya hemos hablado 2 o 3 veces de esta palabra usucapión. Para la próxima clase ya la vamos a estudiar a fondo. Usucapión es una figura legal a través de la cual, por el uso continuo de un bien inmueble, uno adquiere el derecho de propiedad cuando no hay oposición del verdadero dueño. Se necesita que la servidumbre sea aparente, porque no puede haber una adquisición por usucapión de algo que es oculto. Ya, la condición para que exista usucapión es que sea aparente, es decir, que esté a la vista, que la persona que lo está usando lo tenga a vista de todo el mundo y que no haya oposición del dueño. En este caso, sí se pueden conseguir servidumbres por usucapión siempre que sean aparentes, ¿no? Porque, como digo, el ejercicio para que haya servidumbre se tiene que realizar sin oposición del dueño del predio sirviente. Y si está oculta, ¿cómo pues va a saber, ¿no?, el dueño del predio sirviente? Por ejemplo, lo que decíamos, un gasoducto o una cañería que pase por abajo de mi terreno. Y si yo no sé qué pasa, no puede haber usucapión. La servidumbre, por eso digo, la razón fundamental para que la ley prohíba usucapión, la servidumbre aparente, radica en que la posición
que es uno de los elementos esenciales para Usucapión, debe ser pública y ostensible, por signos aparentes que revelen su uso y aprovechamiento. Pero, por ejemplo, una ventana, una caída de agua, no es un signo oculto, es un signo aparente. Entonces, si durante 5 años no hubo oposición del vecino del predio sirviente y nunca dijo cerrar esta ventana, ni hizo una oposición, al cabo de cierto tiempo, 5 años digo, pero eso va a depender porque los términos de la prescripción varían de acuerdo al tema. Digo 5 años, pero en el término de la usucapión de los inmuebles son 10 años. Pero en las servidumbres va a depender eso probablemente del juez, de cuánto tiempo. Pero voy a decir 5 años por decir un número, o también decir 10. Con los jueces no me meto porque no sé. El hecho, por ejemplo, es que si yo tengo una ventana o una caída de agua, ¿no? Y nunca le dije a mi vecino cerrala, ni le pasé carta notariada, ni fui, digamos, a la alcaldía a hacer un reclamo formal. Después de ese tiempo, y yo quiero cerrarla, y él me puede parar y decir, no, yo durante tantos años la he usado, y puede hacer la usucapión. La usucapión se hace a través de un juez. No es que solamente se dice, esto lo agarré por usucapión. No, la usucapión debe ser determinada por un juez. Es decir, se debe llevar hasta las instancias judiciales. ¿Cómo se extienden las servidumbres? ¿Cómo se extinguen, quiero decir? ¿Cómo se terminan las servidumbres? ¿Cómo se extinguen las servidumbres? Por confusión. ¿Ya? Así se llama, confusión. En realidad es fusión para mí, pero confusión es el término jurídico, porque es cuando un inmueble se confunde, es decir, se une con otro, pasa a ser de la misma propiedad. Entonces, cuando se reúnen en una sola persona la propiedad de los dos fondos sirvientes y dominantes. Entonces ya pues no existe dos propietarios, que es la razón fundamental para que exista servidumbre, ¿no? Si ambos predios son de la misma propiedad, ya no es predio sirviente ni predio dominante. Entonces ahí se extingue la servidumbre. Por renuncia. Cuando un propietario, el fondo dominante, renuncia su derecho hacia el fondo sirviente. Es decir, cuando no lo necesita. Tal caso, por ejemplo, bueno, directamente, digamos, si yo demuelo mi construcción, porque quiero hacer un edificio o una nueva construcción de acuerdo a las normas, directamente se hace ahí una renuncia de hecho, ¿no? De facto. Pero si está inscrita en derechos reales, hay que hacer el levantamiento del gravamen, ¿no? Hay que hacer un levantamiento de gravamen renunciando, ¿no?, a esa servidumbre. Eso debe hacerlo el fondo sirviente porque le conviene, ¿no?, que el del fondo dominante renuncia a esa servidumbre porque ya no la necesita más. O en el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, pase una vía por mi lote y ya no necesito salir a través de otro lote. Entonces se renuncia. Pero
cuando hay renuncia hay que hacer levantamiento. En todos los casos hay que hacer un levantamiento de gravamen, ¿no? Y por prescripción es cuando, el caso contrario del usucapión, cuando por el paso del tiempo, 5 años en este caso, sí o sí, ahí está determinada en el Código Civil, no se usó más, ¿no? Por ejemplo, tengo este camino y durante 5 años no usé ese paso. Entonces, el tiempo que ha transcurrido me ha hecho determinar de que no se usa, que no lo necesita, ¿no? Entonces, deja de ser necesario, ha dejado de ser necesario ese camino. Entonces, la servidumbre prescribe. Se puede hacer un levantamiento de esa carga impuesta, de ese gravamen, con con el término prescripción. Prescribe. Dejó de usarse. No nos olvidemos. Por usucapión es cuando, por el uso de un tiempo, entonces, por el uso de un tiempo determinado, continuado y sin oposición, entonces se llama prescripción adquisitiva. Usucapión se llama también prescripción adquisitiva, es decir, que por el uso continuado, ¿no? Y ante no oposición, yo adquiero esa servidumbre. En el caso contrario, esta prescripción es porque no se usó durante ese tiempo, esos 5 años, por consiguiente, el derecho caducó, ¿no? Se terminó, prescribió. Entonces, esa es la prescripción. Bueno, hasta aquí terminamos con el término de servidumbre. Vas con el término, dije, con el tema de servidumbre, disculpen, ustedes pueden ver más en los artículos 255, 290 del Código Civil. Yo lo he resumido en esto, ¿no? Sin artículos, porque en el Código Civil lo van a ver con artículos. Y entonces muchas de estas están separadas, digamos, por artículo. Yo lo he resumido y le he agregado algunas cosas, ¿no? Para que se entiendan mejor. Por ejemplo, la parte de servidumbre, de constitución y de extinción la he separado para que se entienda mejor cómo se constituyen, es decir, cómo se adquieren la servidumbre o cómo se dejan de tenerlas, cómo se extinguen. Voy a tomar lista. Aguilera. Buen día, aquí presente. Almendras. Buenos días, aquí presente. Andrade. Presente, arquitecta. Aparicio. Presente, Aparicio. Ardaya. Presente, Ardaya. Arteaga. Pedraza.
Presente. Arteaga Romero. Aiza. Barberí. Presente, Barberí. Bonazo. De la Quintana. Presente de la Quintana, arquitecto. Dan. Durán, presente. Durán. ¿Bonazo está? Parece que ¿Bonazo está? No está, parece que le puse, por eso dije, me equivoqué. Fernández, Cerrate. Florero. Flores. Presente, Flores Lima. Guzmán. Presente, Guzmán. Hernández. Presente, Hernández. Kettels. Yaxa. Presente, Yaxa. López. Presente, López. Menacho Ágreda. Presente, Menacho. Mendoza. Carrillo. Presente, Mendoza. Miranda. Presente, Miranda Ramírez. Parada. Paz. Pedraza. Presente, Ari. ¿Quién presente? Paz. Cuando, díganme el apellido cuando ya pasé su nombre. Bonazo, Arqui. Pedraza. Buen día, presente, Pedraza. Pérez. Presente, arquitecta Pérez. Pinto. Presente, Pinto. Quirós. Presente, Quirós. Roca. Rojas. Presente, Rojas. Rojas Mariana. Presente, Rojas Ardaya Mariana. Rojas Villarruel. Presente. Sandoval Ulloa. Presente, Sandoval. Suárez Ojopi. Presente, Suárez. Tarifa. Presente, Tarifa. Ica. Torrico. Presente, Torrico. Paca. Presente, arquitecta. Villarruel. Presente, arquitecta Villarruel. Zurita. Ramírez Montaño. Presente, arquitecta Ramírez. Romero María. Presente, Romero. Solar Pimentel. Presente, Solar. Olivares, no sé el nombre porque. Olivares. Aquellos que no están en esta lista o que no están, pónganlo por favor en el chat del Zoom ahorita para que yo los copie. Olivares no está, que no sé su nombre porque solamente me dijo Olivares o no le entendí el nombre. Montaño Bejarano. Presente, Montaño. Quiroga Toledo. Quiroga, presente. Rioja Camargo. Presente, arquitecta. Gómez Mercado. Presente, arquitecta. Pérez Aldana. Presente, Arqui. Bueno, esos son los que tengo en la lista. Arqui, Sí, buen día. Me mencionó a mí Hernández. Lo que pasa es que mi audio no se escuchó.
Hernández Arboleda. Arboleda, sí. Mira. Gracias. Arqui, yo también estaba dándole remedio a mi bebé y solo se deja dar remedio conmigo. Bonazo Coria, María José. ¿Cómo? Bonazo Coria, María José. No sé dónde estaba. Con B grande. Se lo escribo por el chat. Sí, ya está, ya lo encontré. Bueno. ¿Y a quién falta entonces? Aquí le dije que me pongan Pérez Aldana Cintia. ¿Está? Sí, me nombro de último, Arqui, gracias. ¿Quién más? Cruz Cava Mirta, ¿esta no está? No ha venido Sí, nunca. Cruz Cava nunca ha venido. Arquitecta, sí estaba en la otra clase, en el grupo de la noche. Pasa que yo me cambié de horario por lo que cuando fui a jefatura de carrera me dijeron que me cambie de horario para que me puedan inscribir proyecto, porque me chocaba. ¿Y estás en la otra, estás en el otro turno? ¿Estás inscrita? Sí, estaba, pero ya estoy inscrita en este grupo, en el grupo A. Sí, pero todavía te tengo en la lista de la mañana, de la tarde seguramente. Sí, ahí me tiene, pero ya me pasé a este grupo, arquitecta. Ya sé, pero eso te ha pasado en el pues yo tengo la lista de la última lista, todavía no. Todavía no. ¿Y vos has asistido en la otra o no tenés? Sí, asistí, arquitecta, 2 clases y la otra no pude ingresar. Para que te cambie la... Aguilar María Fernanda. Presente, arquitecta. Aguilar, vos no estabas en ninguna lista. Arqui, la verdad que, mire, la anterior clase yo estuve en la clase, pero momentitos antes de que usted llame la lista, dijo voy a llamar lista, y tuve un percance con el internet y se me salió completamente, y ya cuando quise volver a entrar, ya no me aceptó. Bueno, ya saben ustedes que les estoy diciendo ya que voy a tomar, como ahora no tenemos, desgraciadamente ahora con esta modalidad virtual, no podemos hacer, ni los conozco ni los termino de conocer porque como es difícil. Entonces, Arquitecta, disculpe. Sí. No sé si se escuchó mi nombre, soy Sandoval, cuando dije presente. Quiroga, igual arquitecta, Quiroga Toledo, no sé si se escuchó. Y Sandoval, Eduardo te puse. Ah, ya, gracias, Arqui. ¿Quién? Quiroga Toledo, no sé si se escuchó. No tengo Quiroga, de los nuevos, ¿sos?